Tras la caída del gobierno del conservador Dutton, ya vimos en el tema anterior que con ese gobierno acaba el sistema de la alternancia y se inicia en España una serie de gobiernos de concentración. El primero fue presidido por el liberal García Prieto de octubre de 1917 a marzo de 1918. Estaba formado por un regionalista de la Liga, un republicano catalán, un maurista, un romanista, un liberal y un independiente en la cartera de gobernación. La formación de este gobierno, su objetivo era salir de la crisis del verano de 1917, pero no utilizó unos métodos, dijéramos, muy tolerantes, sino bastante coercitivos. Se suspendieron las garantías constitucionales, se censuró la prensa y para arreglar el asunto con las juntas de defensa se aceptó su reglamento con el propósito de ir sometiéndolas poco a poco. El gobierno no tenía ni programa ni sus ministros estaban de acuerdo en los grandes temas. La oposición fue ejercida por los republicanos de Melquiades Álvarez y por Santiago Alba en su partido Izquierda Liberal Monárquica. Una novedad que tiene este gobierno es que es la primera vez en la historia de la Restauración que un civil está al mando del Ministerio de Guerra. Es Juan de la Cierva. El objetivo que perseguía con el gobierno con esta decisión en el cargo de ministro de Guerra era la recuperación del principio de la supremacía civil sobre la militar. Juan de la Cierva en un principio contó con el apoyo de las juntas de defensa, pero al final salió mal con ellas. A los 2 meses de estar en el cargo, cesó al señor Benito Márquez, que le obligó a dimitir de la presidencia de la Junta de Defensa porque no estaba de acuerdo en que las juntas le impusieran al ministro las directrices de su ministerio. Pero no acaba aquí la cosa. 3 meses después, de la Cierva expulsa del ejército a Benito Márquez. También tuvo problemas con las juntas de suboficiales, degradó a 200 de ellos, recomendó la disolución de dichas juntas, pero al mismo tiempo propuso una subida salarial y ascensos por antigüedad para mitigar el descontento de los suboficiales con el ministro. Planteó una reforma que contenía los siguientes puntos: subidas salariales, aumentar los puestos burocráticos en el ejército con el objetivo de facilitar los ascensos, crear más divisiones, elevar el número de soldados en el ejército a una cantidad de 180.000, no poder cambiar de cuerpos, restaurar el principio de antigüedad en el tema de los ascensos, excepto desde capitán a coronel, que lo haría una junta formada por 5 tenientes generales. Reducir las gratificaciones a los soldados, a los oficiales africanistas, eliminando con ello los ascensos por méritos de guerra, crear una fuerza aérea y establecer un programa de rearme. Ya os adelanto que esta reforma no se realizará y además agravará aún más el problema del número de oficiales creando nuevos cargos. El 3 de enero de 1918 el gobierno convoca Cortes para el 24 de febrero. Como os he dicho anteriormente, el cargo de ministro de Gobernación era un independiente para que las elecciones fueran lo máximo posibles. El elegido fue el vizconde de Matamala, que era un magistrado del Tribunal Supremo, que se comprometió a que el gobierno no interviniera en el proceso electoral. No lo pudo cumplir, ya que caciques y candidatos o compraron votos o dirigieron el voto de los electores. Se dio una amnistía para todos aquellos que habían sido encarcelados por la huelga general de 1917, de ahí que miembros del Partido Socialista Obrero Español pudieran participar en las elecciones y obtener escaño de diputado. Los resultados fueron los siguientes: fueron ganados por el Partido Liberal y el Partido Conservador. Los liberales obtuvieron 167 escaños, los conservadores 153. Pero no eran partidos cohesionados.
Dentro de los liberales había tres tendencias, la de García Prieto, la de Romanones y la de Santiago Alba. Y así sucedía lo mismo con el Partido Conservador, donde también había tres tendencias, la de Eduardo Dato, la de Antonio Maura y la de Juan de la Cierva. Por tanto, va a haber una gran escisión tanto en el Partido Liberal y en el Partido Conservador y aumentarán todavía más las diferencias entre ellos. El resto de los escaños se repartieron de la siguiente manera: para los republicanos 36, para la Liga Regionalista de Cataluña 21, para los católicos 19 y para el PSOE 6. Sí que tenemos que constatar un cambio en estas elecciones. Tan solo hubo 61 diputados por el artículo 29, aquellos que eran elegidos sin pasar por unas votaciones. 4 días antes de las elecciones, el Cuerpo de Correos y Telégrafos convocó una huelga de celo. Pedían una subida salarial, una mejora en el material de trabajo y un aumento de la plantilla. Y dieron un ultimátum al gobierno. Si en 3 días esas peticiones no eran concedidas, irían a una huelga general. El gobierno militarizó el servicio, dando entrada a guardias civiles y militares en todas las oficinas de correos y disolviendo el Cuerpo de Correos y Telégrafos. Alfonso XIII se negó a dicha disolución, entonces el gobierno propuso una medida que era la reducción de la plantilla para poderle subir el salario. Juan de la Cierva dimitió porque él era totalmente favorable a la militarización del servicio y era un cese, dijéramos, como una especie de órdago al rey, a ver si se atrevía o no se atrevía. Esta caída del ministro de Guerra provocó una crisis de gobierno que llevó al gobierno de García Prieto a disolverse. Entonces las juntas militares propusieron a Juan de la Cierva como jefe de gobierno, pero este lo rechazó, ya que no tenía una mayoría en el Congreso para poder gobernar. También rechazaron formar gobierno otras personas por la misma razón que Juan de la Cierva y otros porque no contaban con el apoyo de las juntas de defensa. Ante esta situación el rey amenazó con marcharse de España y Romanones reunió y sugirió una reunión con el rey de todos los líderes de los partidos. De esa reunión salió el nombre de Antonio Maura para que fuera el próximo jefe de gobierno. A los pocos días de estar en la presidencia de gobierno, Maura solucionó el tema del Cuerpo de Correos y Telégrafos derogando el decreto de la militarización del servicio. Una profunda crisis política se instala en España. Los gobiernos se suceden porque no duran más de 5 meses como media. Alfonso XIII intenta resolver la situación encargándole a Antonio Maura la formación de un gobierno de unión nacional. En este cuadro, que recoge el momento histórico, se ve a Maura presentando ante el Senado a su gobierno. Pero como recoge esta caricatura animada, también este gobierno dura poco. Se rompe a los 9 meses, coincidiendo con el final de la Guerra Mundial. Después, continúa la sucesión de gobiernos débiles, breves y sin apoyos. El sistema político de la monarquía se está hundiendo. El gobierno de Antonio Maura duró 8 meses, de marzo a noviembre de 1918. Para su confección, Alfonso XIII tuvo que convencer a los seguidores de Eduardo Dato para que colaboraran en el mismo, utilizando el siguiente argumento. Les dijo: «Tomad mi ejemplo, que tengo de ministros a hombres que me han injuriado, me han hecho cortes de manga y han descolgado y tirado mi retrato, hasta alguien que cuando le referían que así se me trataba, contestaba, en realidad lo merecía». Las juntas de defensa aceptaron al gobierno de Maura, pero la tensión siguió aumentando. Y la pequeña burguesía también recibió bien al gobierno de Maura porque puso fin a las huelgas. Maura estableció un programa de mínimos. Hizo un nuevo reglamento para el Congreso y el Senado, por el cual las minorías no podían bloquear proyectos de ley, y la aprobación de un presupuesto.
Los ministros más destacados de su gobierno fueron en la cartera de Fomento Francesc Cambó y en la cartera de Instrucción Pública Santiago Alba. Curiosamente, los dos no se podían ni ver. Cambó hizo una serie de propuestas en el Ministerio de Fomento en Agricultura, Minería y Obras Públicas. En Agricultura estableció un programa de plan de regadíos y pantanos hidroeléctricos, unas leyes de crédito agrícola, así como seguros de cosechas y protección de bosques. En Minería estableció una ley de minas a favor de los empresarios, así como un inventario de minas y su producción. En Obras Públicas quiso terminar todas las obras que estaban iniciadas, promulgó una concesión de créditos y realización de nuevas obras como pasos a nivel del ferrocarril, caminos vecinales, rotular carreteras, y pidió la nacionalización de los ferrocarriles más importantes, que se traspasaran a las mancomunidades para ponerlas al servicio de empresas privadas. La idea de Cambó con estas medidas era la siguiente: habría trabajo para todos y se acabaría el problema social. Ya sabemos que esto no va a ser así porque el plan era totalmente irrealizable. Las inversiones que se necesitaban para estas medidas eran cuantiosas a corto plazo y no había dinero posible. Y por otra parte, estas medidas aumentaban todavía más la desigualdad regional, ya que favorecían sobre todo a Cataluña y al País Vasco, y no había ningún plan de industrialización para el resto de las provincias españolas. En cuanto a Santiago Alba, desde su Ministerio de Instrucción Pública, encargó a la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas de la Institución Libre de Enseñanza la fundación el 10 de mayo de 1918 del Instituto Escuela. Esta institución buscaría la reforma de la enseñanza secundaria y tendría a los niños hasta la edad de 17 años. Había 2 secciones de niños y de niñas por separado y una ratio en las clases de 30 alumnos. El Instituto Escuela implantó un método totalmente innovador y que no tiene nada que ver con los planes de enseñanza que estaban vigentes. No había libros de texto en las aulas, sino que el alumno elaboraba sus propios manuales. No había exámenes finales, sino que había una evaluación continua e individual del alumnado. Se trabajaba en grupos, había clases teóricas y prácticas, se hacían salidas al exterior para que el alumno investigara sobre lo que estaba viendo, y los cambios de clase no se realizaban por la edad, sino por el nivel del alumno. O sea, que el alumno cuando pasaba a un nivel superior era porque estaba capacitado para comprender todas las materias. El vídeo que vais a ver a continuación va a desarrollar más profundamente el Instituto Escuela. El Instituto Escuela fue un proyecto de la Junta para la Ampliación de Estudios, la JAE, fruto del espíritu regeneracionista de las primeras décadas del siglo XX. Desde su creación en Madrid en 1918, funcionó como un laboratorio pedagógico. Constituyó un centro experimental cuyos objetivos eran la reforma de la enseñanza secundaria y la formación de los profesores que la llevarían a cabo. Con la crisis de final del siglo XIX, se produce un cierto consenso entre todas las fuerzas políticas en España para darle prioridad a la reforma de la educación como uno de los elementos que han fallado y que se necesitan, digamos, para la regeneración del país. El maestro de José Castillejo, que fue el fundador de la Institución Libre de Enseñanza, Francisco Giner de los Ríos, comentaba que una de las deficiencias del pueblo español era la carencia de un sistema sólido de segunda enseñanza. Continuando entonces las reflexiones de su maestro, José Castillejo convence al ministro Santiago Alba para crear este centro experimental e innovador que ayudó a renovar la enseñanza secundaria española hasta la Guerra Civil. Reformar la enseñanza secundaria suponía un cambio en la práctica pedagógica, en los métodos de enseñanza y aprendizaje.
El Instituto Escuela asumió la herencia de la institución libre de enseñanza y se interesó por innovadoras experiencias pedagógicas llevadas a cabo en diferentes países de Europa. Su plan de estudios incrementó el número de horas lectivas, redujo el número de alumnos por clase, suprimió los exámenes y combinó los aprendizajes en el aula con actividades más experimentales. El resultado fue una pedagogía más activa. Los métodos pedagógicos que utilizaba el Instituto Escuela en la enseñanza tenían en común el procurar una enseñanza activa para que los alumnos pudieran tener un aprendizaje autónomo y reflexivo. Por ello recurrieron al diálogo continuo entre el profesor y los alumnos, a la supresión de los exámenes y su sustitución por los cuadernos de clase, sin desdeñar por ello la utilización de libros de lectura y de consulta, a la supresión también del examen final único y su sustitución por la valoración de los ejercicios de los alumnos a lo largo de todo el curso, por las visitas y excursiones para que pudieran ver in situ todas las cosas que tenían que estudiar, por los intercambios para el aprendizaje de los idiomas, es decir, que querían hacer una enseñanza más comprensiva y menos memorística que la que se daba en los institutos de la época. Bueno, en el Instituto Escuela la enseñanza de las ciencias dio un salto cualitativo. Uno de los puntos que podemos decir más importantes es la experimentación por parte del alumno. Se dejaron atrás un poco las experiencias de cátedra, solamente en algún caso en química, pero además hubo otro punto muy importante, que eran las salidas al campo. Las salidas al campo para observar la naturaleza, sobre todo además en geología, interpretar el paisaje era fundamental para comprenderla. Y además se completaba pues con las excursiones o visitas al Museo de Ciencias, al Jardín Botánico, o bien los de Química, pues a fábricas, al Observatorio de Astronomía. El plan de estudios del Instituto Escuela no fue rígido, era evaluado constantemente por los profesores tras su aplicación para realizar los ajustes necesarios. El alumnado del instituto estaba formado casi a partes iguales por alumnos y alumnas, aunque estudiaron en sedes distintas hasta que la Segunda República implantó la coeducación. Bueno, hay que tener en cuenta que estudiaron en el Instituto Escuela los hijos de los investigadores de los laboratorios de la Junta de Ampliación de Estudios y, bueno, más o menos la mentalidad de los padres era una mentalidad progresista y querían que las mujeres, sus hijas, estudiasen pues, carreras también como los hijos, al mismo nivel. Esto da lugar a que en el Instituto Escuela el 45% o más fuesen mujeres del alumnado, una cosa que contrasta muchísimo con los otros institutos de la época, que no llegaban ni al 20%. Una de las muchas novedades que introdujo el Instituto Escuela fue la participación e implicación de los alumnos en su funcionamiento. Por ello, cuando terminó la primera promoción de alumnos en 1924, estos constituyeron la Asociación de Antiguos Alumnos para seguir manteniendo el contacto entre ellos y con el centro. Se reunían semanalmente, tomaban el té y asistían a conferencias o a otras actividades del instituto. Después de la Guerra Civil, el Instituto Escuela quedó suprimido y la Asociación de Antiguos Alumnos, lógicamente, desapareció. Y no se volvió a constituir hasta mediados de los años 60. Entonces los alumnos volvieron a reunirse y siguieron manteniendo pues algunas actividades en común, comidas, excursiones, cantos corales por supuesto, y lo mantuvieron hasta que estos alumnos pues fueron ya demasiado mayores como para poder acudir a esas citas. El conflicto bélico provocado por el golpe de Estado del general Franco acarreó el cierre del instituto y dio lugar a que muchos profesores y padres de alumnos fueran perseguidos, encarcelados y sancionados. Vidas rotas que sufrieron el exilio en muchas ocasiones.
Los que optaron por permanecer guardaron la memoria de la experiencia vivida en el Instituto Escuela. Los planteamientos didácticos de este experimento pedagógico se mantuvieron durante el franquismo en centros privados como el Colegio Estudio, y ya en la etapa democrática se incorporaron a los planes de estudios de todos los centros públicos. Del 28 de junio al 1 de julio de 1918, la Confederación Regional del Trabajo Catalana organizó un congreso en Sants, Barcelona, de la CNT. En este congreso se debatió la organización del sindicato. Por un lado estaban los anarquistas revolucionarios favorables a la propaganda por el hecho, y por otro lado estaba la tendencia sindicalista que tomó como modelo al sindicato francés de la CGT, que decían que el sindicalismo era la única forma de llegar al proceso revolucionario. Esta tendencia fue la que triunfó en el Congreso. Además de la organización en crear un sindicato único, se tomaron otras decisiones en el Congreso, como fueron el establecimiento de relaciones directas entre patronos y obreros sin ningún tipo de intermediario, el repudio a la acción política, establecer una cuota de afiliación y crear una dirección en el sindicato. Las dos figuras sobresalientes de este congreso y que van a ser a partir de ahora los que van a llevar la CNT son en la dirección Ángel Pestaña y como secretario Salvador Seguí, del que vamos a ver un vídeo a continuación. Salvador Seguí Rubiñals, conocido también por su sobrenombre del Noi del Sucre, el chico del azúcar. Era como Joaquín Maurín de Lérida, ciudad en la que vino al mundo el 23 de diciembre de 1890. El apodo del Noi del Sucre le fue adjudicado por su costumbre de comerse los terroncitos de azúcar que los camareros le servían con el café. De formación autodidacta, como la mayoría de los dirigentes y militantes cenetistas, Seguí fue en todos los sentidos un hombre excepcional, una personalidad humana y política fuera de serie. En él se unían, en síntesis admirable y única, la lucidez y el espíritu revolucionario, la ponderación más sobria y el más encendido idealismo, la vocación sindicalista y una visión universal del mundo y de la vida. Su valentía personal, rayana en la temeridad, constituía uno de los rasgos centrales de su carácter. En cierta ocasión puso término a la hostigación de un grupo de rivales y enemigos de su propia organización al proponer, en una habitación cerrada, apagar las luces y acabar la discusión a tiros, en plena oscuridad. Seguí era, según Buenacasa, alto, robusto, fuerte como un roble, muy simpático y francote. Suscitaba afecto, admiración y respeto en cuantos le trataban. Solo algunos pigmeos, ambiciosos o envidiosos, le detestaban. Cuando con su voz bien timbrada y viril se dirigía a las masas, su figura titánica ejercía un influjo mágico sobre ellas. No sería exagerado decir que en cierto modo era la encarnación mediterránea del superhombre de Nietzsche, filósofo que influyó en él durante algún tiempo. Organizador y hombre de acción más que pensador o teórico, Seguí escribió poco. Sus grandes servicios a la CNT los prestó en el campo de la oratoria, la estrategia y la organización, esferas en las que no tuvo rival. Seguí era de profesión pintor y militó en el movimiento obrero de Cataluña desde sus tiempos de aprendiz. Ideológicamente procedía del círculo de la Escuela Moderna de Ferrer Guardia, de quien era discípulo. A los 17 años fue encarcelado por primera vez por sus actividades dentro del Sindicato de Pintores de Barcelona. En julio de 1909 tuvo una actuación destacada en la campaña contra la guerra de Marruecos, recorriendo la comarca catalana. En 1910 asistió al Congreso Fundacional de la CNT, celebrado en el Palacio de Bellas Artes de Barcelona, aunque sin jugar en él un papel importante debido a su juventud. En diciembre de 1911 se trasladó a Marsella para tomar parte en un Congreso Obrero Internacional celebrado en esta ciudad. En 1915
fue elegido presidente del Sindicato de la Construcción de Barcelona, al frente del cual organizó en agosto del mismo año una huelga general que terminó con un éxito completo. En mayo de 1916 asistió al Pleno de Regionales de la CNT, celebrado en Valencia, donde, según Abad de Santillán, llamaron la atención sus intervenciones y su elocuencia. En julio de ese mismo año se trasladó a Zaragoza para entrevistarse en unión de Ángel Pestaña y Ángel Lacorte con Largo Caballero y Besteiro, con el objetivo de preparar las bases prácticas para una acción conjunta de la CNT y la UGT. Detenido inmediatamente a su regreso a Barcelona, fue puesto a disposición de las autoridades militares y encarcelado en la prisión celular de la ciudad condal. Recobrada la libertad, fue elegido secretario general de la CNT catalana. El 27 de marzo de 1917 se entrevistó nuevamente con Largo Caballero y Besteiro en Madrid, firmando con Pestaña, en nombre de la CNT, el manifiesto publicado por las dos grandes centrales sindicales. Seguí tomó parte muy activa en la preparación de la huelga de agosto de 1917. En el congreso celebrado por la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña en Sants, Barcelona, del 28 de junio al 1 de julio de 1918, Seguí fue nombrado nuevamente secretario general de esa organización y pronunció el discurso de clausura, en el que dijo: Si no representamos una fuerza inmensa, si no somos una agrupación potentísima por nuestra cohesión y por nuestra capacidad, seremos juguetes de la burguesía. Pero si nos superamos, si conquistamos nuestra capacidad y nos colocamos en condiciones de actuar de un modo enérgico, de hacer frente a todas las posibilidades de ataque, seremos respetados, atendidos y nos impondremos. En el Congreso de Sants, la CNT catalana adoptó oficialmente la fórmula del sindicato único, cuyo artífice e impulsor principal fue Salvador Seguí, respondiendo a la creciente acumulación del capital español y al surgimiento de grandes empresas industriales. El líder cenetista Salvador Seguí se da cuenta de la necesidad de sustituir las viejas estructuras orgánicas de la CNT, basadas en las secciones de oficios, por una moderna concepción basada en los sindicatos de industria. En el invierno de 1918, Seguí fue detenido y residenciado a bordo del acorazado Pelayo, anclado en el puerto de Barcelona, a causa de una gira de propaganda que había realizado por la región de Levante.